Hola a todos, mi nombre es Ana y les voy a enseñar a hacer el báculo del sello de Sakura Card Captors. Para esto necesitaremos dos bloques de Oasis, pintura acrílica, polvo de oro, pegamento blanco, lija de 120, papel periódico, dos clavos lisos, lápiz y cúter. El primer paso requerirá de los bloques de Oasis, el lápiz y el cúter. Se dibuja sobre el oasis la silueta del báculo en su vista lateral. Para el tamaño, pues ese tú lo decides. Yo lo hice del tamaño del largo de mi mano, para que quedara proporcional con mis medidas. Lo siguiente es, con la ayuda del cúter, cortar rodeando la silueta. Hay que hacerlo con mucho cuidado, pues el oasis es un material muy delicado. Preferible es cortar primero todos los restos de oasis que no se necesitan y sacarlos por completo para concentrarnos en la pieza que ocupamos. En este caso yo corté por la mitad primero para ir sacando cachito por cachito. Hay que cortar todo lo que sea restante, lo que no sirva, para dejar por completo la figura que trazamos con un volumen, que sería el volumen del ancho del oasis. Hay que ser muy pacientes, no hay que desesperarnos, pues cualquier error podría costarnos la pieza del oasis. Bueno, una vez que tengamos la pieza de una forma, pues digamos, pasable, comenzamos con el siguiente paso. Lo siguiente es quitar las imperfecciones y trazar la forma del volumen del báculo. Las imperfecciones las podemos quitar con el cúter, una cuchara, las manos. Y bueno, para trazar solo ocupamos el lápiz. Hacemos las formas que van a requerir quitarles el volumen. En este caso estoy trazando el pico. Bueno, ciertos detalles también, quitándolo con la mano. Sigo trazando el pico. Bueno, y una vez que ya se tiene el trazo, comenzamos a quitar el volumen con el cúter o con las manos. Lo ideal es dejar el volumen listo y después empezar a moldear con las manos para que quede una pieza completamente lisa y sin imperfecciones. En este caso yo me apoyé viendo una figurita que ya tengo de Sakura para ver más o menos de qué tamaño es cada pieza o qué tan voluminosa o no sea. Hay que seguir restando. Y bueno, no olvidemos que se va a encajar un palo de escoba. Ese no lo decidí incluir porque bueno, no es algo que requiera una serie de pasos ni nada por el estilo. Simplemente hay que conseguir un palo y lo pintamos y listo. Bueno, dejar ese espacio y darle la forma necesaria para que no se vea como algo aparte, sino como parte del palo y de la pieza. Seguir quitando los restos de oasis que puedan no ser parte del volumen que ustedes consideren.
Bueno, hay que dejar la pieza completamente lisa, sin ninguna imperfección. Esto lo sabrán porque, bueno, ustedes lo van a estar tocando todo el tiempo. Listo para el siguiente paso. Bueno, ahora sí, ocuparemos un palo de escoba, el que sea. No importa, incluso vean el mío, está todo horrible. Una gran disculpa por eso, no tenía otro a la mano. Y bueno, trataremos de encajar la pieza, más bien rozándola con el palo, para que se le haga una perforación. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado y delicadeza porque, bueno, la pieza podría romperse o alguna otra desgracia podría ocurrir. Hay que dejar que la perforación sea bastante honda o grande para que al momento de encajarlo no se mueva. Ahora para el segundo paso vamos a ocupar el pegamento blanco. En realidad es una gran cantidad de pegamento blanco porque, bueno, ocupamos bañar la pieza por completo, darle unas cuantas pasadas ya que esto ayudará a que el oasis deje de tener su capacidad de moldeabilidad, o no sé cómo qué palabra podrá ser buena, pero bueno, lo hará ser un poco más resistente. Ya podremos tocar la pieza sin tener el miedo de que se deshaga. Claro que también hay que tener mucho cuidado al momento de bañar la pieza porque el pegamento podría hacer que se despegue de alguna parte, valga la redundancia, porque el pegamento debería pegarla. Y bueno, al tercer paso ocupamos el pegamento blanco y periódico. Lo primero que ocupamos hacer es cortar el papel en pequeños pedacitos, no ocupamos que sean muy grandes, de hecho entre más pequeños mejor. Esto lo debemos hacer con las manos exclusivamente para que el papel tenga una cierta flexibilidad y bueno, sea más fácil de pegar sin que se noten las uniones de cada papel. Bueno, ahora comenzaremos con una especie de papel maché, donde pondremos un poco de agua con pegamento y pegaremos los papelitos sobre la pieza. Yo le puse realmente muchísimas capas para que se hiciera muy grueso. Y bueno, al final dejamos secar la pieza. Bueno, para el cuarto paso necesitamos la lija de 120. Este 120 pues necesitamos que sea una lija no muy fuerte, no muy gruesa. Bueno, y ahora lijamos completamente la pieza una vez que ya esté seca. Le quitamos todas las imperfecciones que deseemos. Eh, lo ideal es dejarla lisa, muy por completo lisa. Si el papel tenía alguna especie de impresión, bueno, pues lijémosla hasta que la impresión se borre por completo o que se quite prácticamente toda la impresión. Esto se tiene que hacer con mucha paciencia, la verdad. Es algo cansado lijar, yo por eso puse la lija y en vez de usarla ponía la pieza encima de la lija. Y bueno, son los mismos pasos para cada pieza. Las siguientes son las alitas. Sobre el oasis dibujamos la forma de las alitas. Y bueno, considerando el tamaño que ya tenía la primera pieza, que sea proporcional. Yo marqué un rectángulo del tamaño de la pieza y bueno, lo dividí por la mitad para no desperdiciar el oasis, para que me quedara un poco más, por si alguna cosa ocurría. Y de la misma forma que hicimos con la primera pieza, con el cúter cortamos alrededor del dibujo que hicimos, quitando el oasis restante de una manera muy delicada, muy suave para que no vaya a dañarse, pues esta pieza de las alitas es muy delicada, muy delgada. Dejamos la pieza que esté completamente libre y una vez libre comenzamos a darle el volumen ayudándonos de la primera pieza. En este caso yo las choqué, bueno, las rocé a ambas para poder dar
exactamente la forma donde quería yo que encajara la alita. Así de esa forma pues le fui quitando el volumen, remarqué algunas partes para poder quitar el volumen que sea necesario para darle la forma que yo quería. Bueno, después de que quitamos el volumen que ocupemos quitar, se da la forma con las mismas manos. No es necesario utilizar alguna especie de lija o algo así, porque con solo tallar la pieza podemos irle quitando o acomodando el volumen, dándole la forma que nosotros queramos. Si acaso pueden ayudarse un poco de una cuchara o algún tenedor por si tienen algún detallito muy mínimo que necesiten quitar o acomodar. Yo mayormente uso mis manos para poder dar el volumen y la forma. Dejamos la pieza que sea completamente lisa, al igual que lo hicimos con la primera, que no tenga ninguna imperfección. Remarcamos las zonas que queremos que tengan el volumen. Y bueno, para la siguiente pieza es solo necesario copiarla sobre un rectángulo, el rectángulo restante de la que hicimos, volver a dibujar y volver a cortar. Y bueno, para la última pieza nos basamos en el tamaño del espacio para el palo de la primera y sobre lo así trazamos la forma que queremos que lleve esa pieza. Esa es la pieza que va abajo del báculo. Cortamos lo restante y damos el volumen necesario. Bueno, debo mencionar que esta pieza al final no me gustó. La hice, la pinté, le puse todo y al final decidí recortarla, ya verán ustedes más adelante. Pero bueno, en este caso pues fue lo mismo, fue lijar con mis manos, darle la forma, darle el volumen. Esta pieza fue algo complicada en realidad porque tenía una forma muy cilíndrica y yo quería que quedara exactamente como cilindro y no quedara nada deforme. Y bueno, el mismo paso de meter la pieza en el palo para poder dar esa perforación que quedara completamente enganchada al palo. Bien, pues repetimos el segundo paso donde bañamos la pieza con pegamento blanco. Bañamos una por una y las dejamos secar. Bueno, cabe mencionar que se ocupa mucho resistol para este paso. La verdad yo usé como 4 botecitos. Bueno, no exclusivamente para este paso, pero para todo el tutorial usé como 4 botecitos. Así que hay que cuidar mucho el resistol. Bueno, para el tercer paso, igual que con las piezas anteriores, ahora sí aquí les muestro cómo hago la mezcla del pegamento con el agua. Bueno, le pongo un poco de pegamento también a la pieza para que la primera capa que pegue de papelitos sea un poco más resistente. Baño cada papelito en el agua y la voy pegando sobre la pieza con el resistor. Hasta cierto punto esto es muy relajante. Si lo haces escuchando tu música favorita,
Es divertido. Bueno, al terminar la pieza, dejamos que se seque. Bueno, antes de esto, bueno, cuando terminemos de poner los papelitos, podemos poner un poco de resistol encima de todos los papelitos para que queden sellados, por así decirlos, que queden unidos por completo. La dejamos secar y bueno, repetimos el cuarto paso. Usamos la lija para dejar lisas por completo cada una de nuestras piezas. Bueno, la segunda parte creo yo que es la más divertida. Necesitamos un pincel, la brocha, los acrílicos y bueno, el resistor y el polvo de oro. Para el polvo de oro necesitamos poner antes el pegamento en la brocha o en la pieza. Bueno, de hecho es preferible en la brocha. Ponemos pegamento en la brocha y luego le ponemos el polvo de oro. Pintamos como si fuera cualquier otra pintura, solo que estaremos usando el resistor y el polvo de oro. Hay que tener mucho cuidado con el polvo de oro, pues es un polvito demasiado fino y bueno, si lo respiramos puede hacernos algún daño, entonces hay que tener mucho cuidado de que no salga volando. Con el pincel trazamos las partes más delicadas, bueno, más difíciles, que son los detallitos, pequeños detallitos como hacer una línea muy fina o muy recta, como en este caso yo estoy trazando ahí con el color rojo. Le di yo creo que unas 4 o 5 capas de pintura roja para que quedara completamente rojo, que no se transparentara ni nada por el estilo. Lo mismo hice con la pieza de abajo. Los detalles rositas simplemente los pinté igual con el pincel. Hay que ser muy pacientes y muy cuidadosos. Por eso yo utilicé un pincel muy delgado. Bueno, para las alitas pues las pintamos con color blanco. Igual a estas les di unas 4 o 5 capas de pintura blanca para que quedaran por completo blancas. Para los detalles rositas igual usé el pincel delgado. Y bueno, al final le di una capa de resistol para dar un terminado brilloso y resistente a cada una de las piezas. Las puse a secar. Y bueno, el mismo color se sigue manteniendo, de eso no tienes que preocuparte. Solo es como barnizarlas para que estén brillantes y bonitas. Bueno, como ya les comenté, no me gustó cómo se veía la pieza que iba abajo, así que la corté. Esto puede ser opcional, ustedes deciden. Y bueno, ya al final solo la pinté. No me convenció tanto como quedó al final, pero bueno, igual. Digamos que tiene un cercas feito, pero de lejos se ve bastante bien. Bien, pues la tercera parte consiste en unir las piezas. Para esta parte yo utilicé silicón, pero ustedes pueden utilizar el pegamento que ustedes gusten. En realidad es más bien en la confianza que le tengan al pegamento. Para mí el silicón es un buen pegamento, pero hay quienes utilizan algo más fuerte. Eso ya viene dependiendo de los gustos de cada quien, por eso mismo no lo agregué a la primera lista de materiales. El primer paso fue perforar con los clavos un espacio para poder unir. Le puse un poco de pintura para marcar el espacio en la pieza de la alita. Como ven, le puse ahí un puntito chiquitito con el cual perforé con un clavo para poder meterlo en
el otro clavo que ya está dentro de la pieza. Bien, ahora con el silicón pegamos cada una de las piezas. Recordemos que hay que mantener la forma del báculo. Traten de que las alitas no se les caigan o que se vayan a pegar chuecas. Hay que mantenerlas casi iguales a las dos. Quitar las imperfecciones que hayan quedado y esperar a que seque. Una vez seco ya es bastante manejable. Y bueno, ahora sí, saquen su palo de escoba, ya pintado obviamente. Llenamos el espacio que habíamos hecho, la perforación con silicón y los unimos. Igual hay que esperar a que seque y quedará listo. Lo mismo será con la pieza que va abajo. El hueco lo rellenamos con silicón. No hay que dejar que se seque, entonces lo pegamos con el palo. Y listo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el tutorial. Si hay alguna duda pueden hacérmela llegar. Y esto es un extra. Muchísimas gracias.